Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos ahora, seguidores del diario El Tiempo, con el fotoperiodista Arturo Davis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Gerardo. Bueno, y vamos a conversar un poco sobre la historia de Piura, anécdotas de la ciudad y diversas cosas de uno de los primeros fotoperiodistas incluso del diario El Tiempo. Bueno, señor Davis, cuéntenos, ¿cómo lo está pasando ahora? Me dice, ya publicando, va a publicar un nuevo libro. Bueno, publiqué un libro sobre mis memorias, lo que yo iba recordando de algunos aspectos importantes de mi vida, y la Universidad Nacional tuvo el gesto de publicar ese libro y fue ya salió, se llama Memorias, tomo 1. Y luego he publicado un pequeño cuento extraído de ahí también, que se llama Mi gatita blanca. Esto lo hizo el decano de la Facultad de Educación, Sigifredo Burneo, Comunicaciones, Sigifredo. Ahora, usted nació en 1930 y me dice que cerca de los 17, 18 años comenzó un poco a familiarizarse con el periodismo, ¿no? Con la fotografía. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, habíamos dos personas de la misma promoción del Colegio Salesiano de 1947, Mario Roa y el que habla, que éramos aficionados al periodismo y escribíamos pequeñas cositas, noticias que enviábamos al diario El Tiempo. Yo empecé a trabajar en una central de comunicaciones que había en Piura, que era, no, aquí en la avenida Grau, en el Óvalo, donde está ahora una de las tiendas que hay aquí a mano izquierda. Ahí quedaba esa estación de radio que era la que comunicaba con Lima y con el mundo, a Piura. Y ahí trabajaba un señor Matute, era el jefe, y él me llevó ahí y yo fui mi primer trabajo ahí. Y luego este amigo Mario Roa, que era muy aficionado también al periodismo, empezó a trabajar en El Tiempo, en el diario El Tiempo, el cual estaba expansionándose. El doctor Juan Elguero Checa, que era el director de aquel entonces, quería que el diario El Tiempo fuera un diario muy importante. Tal vez en aquel entonces habían 3 diarios en Piura, Ecos y Noticias, La Industria y El Tiempo, y más o menos los 3 tenían el mismo tiraje, había un cierto equilibrio. Entonces, ¿cómo era la impresión de estos diarios? Era con lo que se llama una máquina de rotoimpresora en que se va haciendo, y hay que trabajar, poner las letras de plomo, o sea, es un trabajo duro y requiere muchos limnotipistas, se llaman. Y entonces él quería superar ese diario. El diario La Crónica de Lima, que publicaba deportes y caballos, se hizo muy importante y su rotativa quedó un poco, como decir, necesito sacar más rápido el periódico, o mayor número, mayor tiraje en el mismo cantidad de tiempo. Y entonces La Crónica de Lima decidió comprarse una rotativa nueva y puso en venta su rotativa antigua, que aprovechó el doctor Elguero Checa, Juan, para comprar esa rotativa, para hacer que El Tiempo se convirtiera en el primer diario de provincias del Perú que tuviera una rotativa. El Tiempo quedaba en unas oficinas que también se llamaban LIMSA, que quedaba aquí en lo que es ahora el pasaje entre lo que es Correos o Serpos y la municipalidad. Ahí quedaba un gran edificio que fue, en primer lugar, un gran restaurante, y ese restaurante lo vendió al diario El Tiempo, y el diario El Tiempo tenía ahí sus oficinas del periódico y del IMSA, que atendía trabajos de imprenta. Señor Arturo, ¿y cómo era la ciudad en ese tiempo? ¿Cómo era Piura? Usted era un chico de 20 años, recién en el tema de periodismo, recorría las calles. Claro, Piura era un poco limitado en cuanto a extensión, por ejemplo, y en cuanto a población. Podríamos decir
que a partir del río y hacia Castilla, Miraflores prácticamente no existía. O sea, existía el antiguo pueblo Tacalá, que se llamó, que era del puente hasta aproximadamente unas 10 o 12 cuadras hacia hacia el sur. Ese era Tacalá, unido por el puente viejo que quedaba en la calle Huancavelica de Piura y en la avenida que después se llamó Ramón Castilla de Castilla. Estamos hablando de 1950, más o menos, sí. Y Piura empezaba en el río y se extendía hasta lo que era el barrio Buenos Aires. Sí, sí. El barrio San José, que fue ya una extensión de Buenos Aires, se hizo a partir de los años 60. O sea, en el 50 no existía esa zona que ahora llamamos San José. Ahí nomás quedaba en lo que era el barrio este, que había sido construido en los años 20, en oportunidad que por el puerto de Paita vino una epidemia de ratas, y entonces se hizo para que la gente que se contagiaba con estas fiebres fuera allá donde está un poquito alto, donde hay Buenos Aires, y se llamó Buenos Aires el barrio, ¿sí? Exactamente. Y dígame, en ese tiempo ya comenzó estas leyendas, estas historias entre el barrio norte y el barrio sur, la Bueno, hacia el sur quedaba más o menos un poco más allá de lo que es ahora el Camal. Y hacia el norte quedaba un poco más allá de lo que es la Cruz del Norte, la iglesia. Esa zona dio origen a que ahí hubiera una, ¿cómo se llama?, una contratación de negros, porque ahí se hacían esta cuestión de que el algodón se convirtiera en despepita, ¿no? Claro. Sin pepita. Había una fábrica, entonces sí, eso se llamaba latina, y también ahí se hacía la caña de azúcar también. Habían dos tinas en Piura, una la tina del barrio norte y una la tina de Castilla, que queda aproximadamente por donde queda el mercado actual de Castilla. Eran las tinas. Esa tina fue una fábrica que contrató a negros, que era muy frecuente que en los tiempos coloniales se contrataran, en los últimos, sobre todo mediados y fines de la colonia, se contrataran negros. Y los negros que vinieron de ahí fueron unos negros que eran de una zona que se llamaba Malgache, en África. Malgache. Y los negros aquí en Piura empezaron a ser llamados los mangaches, o sea, la L se convirtió en N. Y aquí vino este famoso piurano, don Enrique López Albújar, que vivió aquí en la Plaza de Armas. Su casa está ocupada ahora, desgraciadamente no la han sabido conservar, y ahora forma parte de uno de los bancos de ¿Usted lo conoció a López Albújar? No, no lo he conocido. Tengo algunas fotos de él, pero no tuve la oportunidad de conocer a don Enrique López Albújar. Pero sí he tenido algunas fotos de él a través de personas que saben que a mí me gusta mucho la fotografía. Y entonces él escribió esa novela que se llama Matalaché, donde un negro se enamora de la hija del patrón y luego el patrón se da cuenta de esto y lo tira a una paila de jabón. Ahí se hacía el jabón con las pepitas de algodón. Las pepitas de algodón tenían una cierta materia grasosa y de ahí se hacía el jabón, y en esas pailas lo tiraron a este negro y se murió, pues sucumbió. Eso es la historia que contó don Enrique López Albújar. Y ahí terminaba Piura. Claro, ahí terminaba, ya para allá no había más. No había nada, había una hacienda que dice que era de los señores Romero. Los Romero tenían ahí
su hacienda que empezaba ahí y se iba rumbo al norte. Sí, y acá también en el sur los señores Romero tenían en San Jacinto, había una desmotadora, pusieron una desmotadora de algodón, porque la principal actividad de Piura, fuera del petróleo, que era cuestión de talara, y la pesca, que era prácticamente en Paita y zonas portuarias, y quedaba el algodón. El algodón era lo que daba trabajo a la mayoría de gente del Bajo Piura, por ejemplo. Y en esas épocas ya obviamente hay personajes piuranos, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, que ya vivía acá, que estudió acá. Usted lo conoció, me contaba que estuvo en el Teatro Variedades, que queda aquí nomás a una cuadra, que quedaba a una cuadra, cuando puso la huella del Inca, ¿no? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo era esa época cultural en Piura? Bueno, Piura tenía algunos centros de formación de los jóvenes, de los niños. Por ejemplo, uno de los centros famosos de la primaria era el Centro 21 para hombres y el Centro 26 para mujeres. Para hombres también había un colegio que se llamaba el Colegio del Cura Castro, porque era un sacerdote el que tenía ese colegio, que quedaba entre las calles Tacna y Arequipa, quedaba el colegio, daba de calle a calle, y estaba cerca de la Plazuela Merino, en la cuadra colindante con la plazuela. En la Plazuela Merino habían dos hermosos colegios, uno que quedaba al costado de la Virgen, de la iglesia de la Merced, que era el Colegio San Miguel. Casi desde su fundación estuvo ahí el Colegio San Miguel. Y al frente, junto a la mano derecha de la iglesia de María Auxiliadora, en la cuadra 11 de la calle Libertad, quedaba la iglesia de María Auxiliadora y a continuación el Colegio Salesiano. En la misma Libertad, una cuadra después de la Plaza de Armas, en la misma Libertad, quedaba otro colegio de mujeres, que era el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Este Colegio de Nuestra Señora de Lourdes tenía, en la calle Huancavelica, tenía el Hospital de Belén. Esas madres que atendían al Colegio de Lourdes atendían también a los enfermos del Hospital de Belén. Este Hospital de Belén, en los años entre el 16 y el 20, se cambió a donde está actualmente lo que se llama el Hospital de Belén, que quedaba ya a varias cuadras, serán 10 o 12 cuadras, desde el Puente Viejo hacia Y en este contexto en el que se da este famoso cuento de Los Jefes, ¿no? de Vargas Llosa. Vargas Llosa estudió en el colegio Vargas Llosa estudió en el colegio de San Miguel, donde yo le digo. Y él también estuvo en los años 60, cuando el colegio decidió cambiarse a un nuevo colegio que lo construyó, creo que el general Odría. Se construyó ese nuevo colegio. Él empezó a estudiar lo que llamó las grandes unidades escolares y también las grandes unidades vecinales. Son esas dos obras grandes que hicieron crecer bastante al Perú en distintos sitios que no eran Lima. Entonces, ahí empezó también, ahí se pasó Mario Vargas Llosa, que escribía, si no me equivoco, escribía en el diario El Tiempo, en el diario La Industria sobre todo. Y él hizo una primera obra teatral que se llamó La Huida del Inca, y la puso en dos sitios, primero en el Teatro Variedades y después en el Teatro Municipal, donde se exhibió, y también había otro teatro donde también se presentó, que era, no recuerdo si era el nombre el Teatro Piura. Este Teatro Piura quedaba
exactamente en la Plaza de Armas, frente a lo que sería hoy el hotel que está ahí, que fue el Hotel Piura, el hotel ahora, que es el hotel de, ¿cómo se llama? ¿Portales? Los Portales. O sea, enfrente, no exactamente, enfrente estaría la casa de López Almújar. A continuación, en medio de ese lado de la cuadra de la calle Tacna, ahí estaba el cine que ha durado mucho tiempo y que ahora está destruido prácticamente, y ahí también se hizo la presentación. O sea, Vargas Llosa lo presentó aquí y también entiendo que en Sullana Paita. Dígame, ahora yendo un poco más por las anécdotas también que ustedes han vivido como fotoperiodista, como espectador, ¿no? De toda esta situación. El tema de lluvias, por ejemplo, se habla mucho de las lluvias de 1965, del 83 y bueno, estas últimas, ¿no? Que se han sufrido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo recuerda usted estas lluvias del 65 o del 83? Bueno, me atrevería a decir del 42, ¿Del 42? del 65, luego del 76 creo, o 72, del 83, que me tocó vivirlas muy duramente, y las últimas del 98, pues, 98. Y luego estas que hemos vivido. Las lluvias más fuertes que yo he alcanzado a ver han sido las lluvias del 83 y las lluvias del 89 y estas últimas. Sobre las del 83 y estas últimas han sido muy cargadas de tormentas eléctricas, lo cual generalmente asusta, no crea cierto tipo de cosas. Y el río tenía un desagüe porque se consideraba que Piura estaba más a la altura que Castilla o Tacalá, y entonces se había hecho una especie de rampa que se levantaban unas compuertas, y el agua de las calles de Piura podía salir al río. Sí, de estas cosas había una en la calle Cajamarca, en el barrio norte, y había otra aquí en la calle Ayacucho. Las más grandes era la de Ayacucho, evidentemente, y ahí quedaba el Parque Pizarro con el antiguo mercado de Piura, que iba desde la calle Ayacucho hasta lo que es. Y es cierto que cuando llovía, y este mercado que quedaba aquí donde queda la fiscalía, no, el Poder Judicial, ahora el corte, ahí se inundaban siempre las personas. Bueno, se inundaban no solamente el exterior, sino el interior. El interior estaba protegido por calaminas, o sea, era un techo muy alto de calaminas y tenía una gran claraboya para que de día eso se funcionara sin luz eléctrica, porque no había luz eléctrica diurna. Entonces, esa gran claraboya tenía espacios que no había luna, nada, sino espacios. Y cuando la lluvia, que no cae siempre verticalmente, sino que generalmente en Piura cae de sur hacia el norte, o del este al oeste, rara vez del norte al sur, entonces la lluvia que entraba, sobre todo, entraba y se derramaba por todo el mercado. La zona también que quedaba hacia la orilla hacia el río, o sea, la zona que quedaba era un mercado de venta de alimentos, y tenía unas grandes ventanas que daban al río, pues, o sea, y no eran ventanas sin vidrio, sin nada, sino era totalmente, así que por ahí se metía la lluvia terriblemente. Sí, la lluvia invadía mucho el mercado, al punto que, por eso fue que el año 60 decidieron, una de las razones decidieron trasladar este mercado. Este mercado está además habían intereses mucho en cuanto a explotar de zonas que no estaban
pobladas. Para era poder... en este caso el mercado, ¿no? Donde estaba actualmente. Sí, el mercado donde estaba actualmente dio origen a una de las grandes expansiones urbanas de Piura. O sea, fue en el 60 más o menos, ¿no? Sí, creo que yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional el año 61. Empezamos las clases en agosto, el 18 de agosto del 61. Para esa fecha ya el mercado se había trasladado y el nuevo mercado estaba en construcción. Pero ya el mercado funcionaba por poquitos, en pedacitos. El mercado modelo, ¿no? Me refiero al mercado viejo y el mercado modelo. O sea, ya el mercado estaba, creo que el 61, 62 fue inaugurado el mercado. Le faltaban ciertas cosas, pero fue inaugurado. Y empezó ya. Y junto al mercado pues empezaron a funcionar alrededor, se fueron construyendo manzanas, hubo una urbanización del mercado, se fueron algunas fábricas. Fue un punto de expansión de Piura. O sea, podemos decir que ese punto, esa inauguración fue uno de los hitos en la historia de Piura, ¿no? Por el tema de expansión urbana, ¿no? Sí, parece que alguna gente piurana empezó a darse cuenta que tenía gran cantidad de dinero debido a los buenos precios que alcanzaba el algodón, y entonces empezaron a crear la posibilidad de meterse en industrias, pero para meterse en industrias se necesitaban algunas cosas, sobre todo dos: un buen paquete financiero, y para eso apareció el Banco Regional de Piura. Sí, el Banco Regional del Norte se llamó. El Banco Regional del Norte, donde el directorio estaba formado por personas importantes de Piura y donde el gerente, por ejemplo, Paco González, era de Sullana, por ejemplo. O sea, Piura irrumpió en la parte financiera que no era tocada, porque aquí había habido el Banco Italiano, que se convirtió después en el Banco de Crédito, el Banco Popular y el Banco Internacional, que habían sido los tres que quedaban a esta época. Antes habían habido otros bancos como el Banco Perú y Londres, en fin. Dígame, hay un punto que quiero tocar. En esa época, en el 61, que se inaugura, que bueno, surge el nuevo mercado, ¿no?, de Piura, usted ingresa a la universidad y tal. Es cierto que habían, llamémosle corrida de toros. O sea, me contaba usted que estuvo presente en una corrida de toros, bufa, que hubo acá donde quedaba antes se presentó del tren, ¿no? Bueno, Piura nunca ha sido una buena plaza de toros, porque nunca ha tenido un coso. El que se construyó se convirtió en cine, que fue el Teatro Municipal. Si se ve la forma del Teatro Municipal y sus plateas, tenía la forma de ronda, ¿no? Y yo ahí he visto una corrida de toros bufo. Tampoco había pasión taurina, por así decirlo, ¿no? Bueno, si no hay toros, no hay pasión taurina. Y también esta corrida bufa se dio en la Plaza de Armas, en el centro de la Plaza de Armas. Se hizo un vallado y de ahí se hizo. ¿Y la gente porque el de noche, sí, sobre todo, la gente pues veía como una cosa pues curiosa, ¿no? Más que una cosa de afición. ¿Y usted estuvo presente en alguna de estas? ¿Tomó fotos? No era fotógrafo en aquel entonces, pero sí he estado presente en las corridas de toros bufa, y tengo algunos recuerdos en mi memoria. Son cosas que ya no se hacen en Piura, ¿no? Bueno, en San Clemente, en el Bajo Piura se sigue practicando un poco esto, pero en la ciudad ya misma no. Sí, aquí, por ejemplo, los Romero hicieron algunas corridas de toros en San Jacinto. Yo tengo de esas, sí tengo algunas fotografías, e incluso llegaron a traer algún torero, pero ellos también salían a hacer novilladas, los Arribas, que era una familia muy relacionada con los Romeros, también español. Sí. Me imagino ya. Dígame, ahora, en toda esta larga época, largo tiempo que usted ha ido acumulando fotografías, nuevos recuerdos,
¿cómo ve el cambio de la ciudad de Piura en cuanto a expansión urbana justamente, en este sentir, ¿no?, de una ciudad donde ya solamente habían casonas a una ciudad donde ya hay más asentamientos, ¿no? Bueno, es un cambio que tiene muchas facetas. Por ejemplo, no se puede negar que ahora aquí en Piura hay algunos edificios que son, digamos, de cierta calidad urbanística correcta, ¿no? Eso empezó con el edificio España, que queda aquí en la esquina de Grau con Tacna, y también empezó casi paralelamente al mercado con lo que fue el edificio de la Fuerza Aérea Peruana, que se hizo aquí y en Lambayeque al mismo tiempo. O sea, esos fueron los grandes edificios que se dieron y que fueron la expansión urbana hacia el lado noroeste. Ahí se construyó el colegio de Lourdes, por ejemplo, tan tradicional, se cambió de su sitio y se fue a esa parte cercana al mercado y a la FAP, al edificio nuevo de la FAP y al mercado, o sea, esa zona. También el colegio salesiano salió de donde estaba y pasó al otro lado, Castilla, ¿no?, a lo que era Castilla, donde una familia española le vendió el terreno, y creo que ahí también apareció la Universidad Nacional de Piura y consiguió que un terreno que había le fuera adjudicado, ¿sí?, para poder cambiar de donde estaba, que era al costado de la iglesia San Sebastián, en la calle Libertad, en la cuadra 6 de la calle Libertad. Entiendo. Dígame ahora, ¿usted cuántas fotografías aproximadamente ha logrado reunir, ha logrado reproducir? Bueno, yo fui fotógrafo del tiempo, el primer fotógrafo del tiempo, el primer fotoperiodista de provincias en el Perú, como me lo ha reconocido la Asociación de Periodistas del Perú. Y eso fue hasta el año 1954, más o menos en agosto. Sería desde el 52, 53 y 54, 51, mi relación con el tiempo era más o menos. Y yo fui fotógrafo sin saber leer ni escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo era un fotógrafo hechizo. Yo un fotógrafo que me había hecho por mi cuenta, leyendo mucho, porque las grandes compañías como la Kodak norteamericana o la Agfa alemana o la Guilleminot francesa daban junto con sus productos grandes libros para que se aprendiera cómo se hacían las cosas, cómo era la fotografía. Yo me fui aficionando y compraba pues la mejor revista de fotógrafos del mundo, leía mucho fotografía, me hice fotógrafo. Una fotografía se lee, ¿no? ¿O se estudia? Una fotografía, bueno, la fotografía tiene dos fases. Una que es técnica y hay que aprenderla. Es técnica, qué tengo que hacer, qué es lo que hace este producto, qué es lo que hace otro, y física, qué es los rayos luminosos, cómo se forma, etcétera. O sea, química y física muy fuertes es lo que hace la técnica de la fotografía, y la invención que fue Niepce y Daguerre fueron los inventores de la famosa caja negra, que fue la cámara fotográfica. Y entonces, eso por un lado. Pero por otro lado hay otro aspecto, el aspecto artístico. Y eso va con cada persona. Cada persona tiene una manera de ver la vida, una manera de sentir el arte, una manera de sentir a Dios, que es el fin y comienzo del arte, ¿no? Entonces, esto se expresa en la fotografía. Aquí, por ejemplo, hubo muchos fotógrafos muy buenos, anteriores. Para mí, uno de los grandes fotógrafos de Piura, Montero, comparable a este famosísimo fotógrafo cusqueño, Chambi,
este famosísimo fotógrafo Chambi, que dicen que era puneño de origen y que había pasado y sus fotos famosas las hizo en Cusco y Arequipa. También en Arequipa había buenos fotógrafos y en Lima. Y en Piura había fotógrafos también. Montero ha sido un fotógrafo formidable. ¿Cuál es el nombre completo de Montero? Luis Montero. Luis Montero. Él ha tenido hijos que han sido fotógrafos. Yo he conocido a uno de ellos que le decíamos el Manco Montero. Era periodista, muy famoso, trabajó en El Tiempo, trabajó en El Comercio y se fue a Lima. No sé más de él. No sé su familia, dónde vive, como él, puede ser que sea una familia muy notable actualmente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Montero ha retratado pues a todos nuestros antecesores. Yo aquí tengo fotógrafos de Montero, de mi abuelo, de mi abuela, de mis tías, de mi mamá y de mi padre. Tengo fotógrafos de Montero, porque yo mismo me he tomado fotografías son de Montero. Y él tuvo una hija que fue una gran fotógrafa, y el hijo que era periodista y fotógrafo. ¿Dónde están las fotos de Montero? Mi esposa Grelia Albán Zapata era familia de la familia Montero. Y con ella hemos ido a ver las fotos. ¿Dónde están? Quiero verlas. Porque Montero ha tenido y se han publicado muchísimas postales de Montero con su sello. Pero ¿dónde están sus negativos? ¿Dónde está su... No había absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me lo he preguntado 1000 veces porque he llegado a una conclusión. Una de las piezas donde parece que estaba el estudio, se derrumbó el techo de calamina viejo con una de esas lluvias terribles. Y como todos los negativos de Montero eran en vidrio, no eran en placa actual, se deben haber malogrado y los habrán botado sin haber tratado de rescatar. ¿Y los suyos, cómo los tiene usted? Mis negativos, se los voy a enseñar ahora para que los vean, están archivados